Buenas, mi nombre es Nayeli Ariza y mi grupo está conformado por Andrés Avendaño, Álvaro Muñoz, José Torres y María Cantillo. Hoy voy a hablar sobre el movimiento en el campo magnético. Este involucra el desplazamiento de partículas cargadas bajo la influencia de las fuerzas magnéticas presentes en dicho campo. Una fuerza magnética F experimentada por una partícula cargada Q que se mueve a una velocidad v en un campo magnético B se describe mediante la ley de la fuerza magnética de Lorentz, que dice que F es igual a Q por el producto vectorial de B por B, donde F es la fuerza magnética medida en Newton, donde Q es la magnitud de la carga en coulombs, donde B es la velocidad de la partícula en metros por segundo, donde B es la densidad del flujo magnético o la inducción magnética de Tesla. La dirección de la fuerza magnética es perpendicular tanto a la velocidad de la partícula como al campo magnético, de acuerdo con la regla de la mano derecha. Esta fuerza no realiza trabajo sobre la partícula en la dirección de su movimiento, ya que siempre es perpendicular a la velocidad. El movimiento resultante puede ser circular en el caso de una partícula moviéndose perpendicular al campo magnético, o helicoidal en el caso de una partícula moviéndose en una dirección oblicua respecto al campo magnético. Desviación nula de una partícula. La desviación nula de una partícula es un fenómeno que se produce en el movimiento de una partícula cargada dentro de un campo eléctrico o magnético. Cuando la velocidad inicial de la partícula es perpendicular al campo eléctrico, no experimenta ninguna fuerza que la desvíe de su trayectoria original. Es decir, la partícula se mueve en línea recta sin ser afectada por el campo. Al observar la desviación nula de una partícula, podemos determinar masa y carga de la partícula y su interacción que tiene dentro del campo. Es importante recordar que la desviación nula se ve en momentos específicos. Por ejemplo, cuando la velocidad de la partícula es perpendicular al campo y tiene velocidad cero. Si la velocidad inicial tiene un componente paralelo al campo, la partícula experimentará una desviación en su trayectoria dentro del campo. Campo magnético. Movimiento de una partícula cargada en un campo magnético. Si una partícula entra en un campo magnético con una velocidad v formando un ángulo con el campo magnético distinto de 0 y de 180 grados, la fuerza magnética que ejerce el campo sobre la partícula será perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. Esto, junto con el hecho de que la fuerza magnética sea uniforme en cada punto del campo, ocasiona que la partícula describa una trayectoria circular. Es decir, es decir, imaginemos un campo magnético como el que tenemos acá. Según la simbología, tendría líneas del campo magnético entrando a la pantalla. Es decir, tendría dirección z negativa. O sea, cada línea de este campo magnético. Ahora imaginemos que ingresa un protón con una velocidad v en dirección j negativa. Imaginemos que ingresa un protón a este campo magnético. Imaginemos que ingresa un protón a este campo magnético. Entonces, ¿qué sentido tendría la fuerza? Si aplicamos la fuerza magnética es constante y sería la fuerza centrípeta del movimiento circular uniforme generado. Por lo tanto, pueden relacionarse las fórmulas de dicho movimiento con la fórmula de fuerza magnética, es decir, una relación con las fórmulas de campo magnético y las fórmulas de movimiento circular uniforme. Y este sería el movimiento que se describe como movimiento circular uniforme. Al igual que en el movimiento circular uniforme, la velocidad cambia de dirección, pero su módulo es constante. Es decir, el módulo, el tamaño de esta flecha, será siempre la misma. Entonces, ¿qué sentido tendría la fuerza? Si aplicamos la regla de la mano derecha y colocamos el pulgar justamente en la dirección de la velocidad y la punta de nuestros dedos hacia dentro de la pantalla,
tendríamos que la fuerza magnética apuntaría hacia la derecha en dirección X positiva. Esta fuerza será constante. Y en cada punto del campo magnético, esta partícula tendrá un movimiento de este mismo tipo, siempre con la fuerza apuntando hacia el centro. Tendríamos que la partícula describe un movimiento circular uniforme, y este sería el tipo de movimiento que una partícula describe dentro de un campo magnético. Selector de velocidad. Es un dispositivo que permite ajustar la velocidad de partículas cargadas haciendo uso de campos eléctricos y magnéticos que se encuentran paralelamente a la zona posterior por la cual acceden las partículas. Podemos ejemplificar esto como una placa magnética en el lado superior y una placa eléctrica en el lado inferior, y puede ser utilizado para controlar la velocidad de partículas en aplicaciones como aceleradores de partículas o en experimentos relacionados con la física de partículas. Tomemos como ejemplo el acelerador de partículas. Un acelerador de partículas es un dispositivo que utiliza un selector de velocidad para acelerar las partículas que entran en él. Esto quiere decir que utiliza campos electromagnéticos para acelerar partículas subatómicas a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, para luego hacerlas colisionar. Estos aceleradores permiten estudiar las propiedades de las partículas y explorar fenómenos fundamentales en la física.